Sexto briefing táctico. En esta presentación explicaremos el sistema abierto, la entalpía y el efecto Joule-Thomson junto con sus respectivos balances. Sistema abierto. Un sistema abierto se caracteriza por su capacidad para transferir energía en forma de calor, trabajo, masa y con sus alrededores. Para analizar este tipo de sistemas, se introduce el concepto de volumen de control, delimitado por una superficie de control que puede ser tanto real como imaginaria. En este contexto, la masa puede cruzar a la frontera del sistema, como sucede en el caso de un fluido que fluye a través de una manguera. Cuando se trata de un sistema abierto como flujo de masa, el concepto de trabajo de flujo es esencial. Imaginémonos el flujo de un fluido a través de un tubo. La fuerza necesaria para impulsar y mover este fluido se puede expresar como la presión que el fluido ejerce contra la fuerza, distribuida por el área transversal del tubo. Al definir el trabajo como la fuerza aplicada a lo largo de una distancia, es decir, multiplicando la fuerza por cierta longitud, obtenemos el trabajo de flujo. En el contexto de la energía total de un sistema en movimiento, se incorpora la energía transportada por la masa. La energía total por unidad de masa se compone de la energía interna, la energía cinética y potencial, y el trabajo de flujo. Es importante recordar que la combinación de presión y volumen sumada a la energía interna se define como entalpía. Así, la energía total de un fluido en movimiento, denominado θ, es igual a la entalpía más la energía cinética y potencial. Con esta base podemos realizar el balance de energía para sistemas abiertos. En condiciones estacionarias, la cantidad de energía que entra al sistema debe ser igual a la que sale. Finalmente, al sustituir todo en la ecuación, podemos obtener el balance de energía para el sistema abierto. Entalpía. La entalpía, simbolizada comúnmente como H, se presenta como una propiedad termodinámica fundamental, cuya definición abarca la suma de la energía interna de un sistema y el producto de su presión y volumen. La ecuación fundamental de la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Esta definición revela que la entalpía es una función de estado, lo que significa que solo depende de las condiciones iniciales y finales del sistema, independientemente del camino seguido entre estos estados. Una característica importante de la entalpía es su capacidad para cuantificar el calor transferido durante procesos a presión constante. La variación de entalpía se mide experimentalmente y está relacionada con el calor absorbido o liberado por el sistema. Es importante destacar que esta relación se aplica específicamente al calor sensible, es decir, aquel asociado con cambios de temperatura sin cambio de fase. La expresión que resume esta relación es Q igual a delta de H, donde Q es el calor transferido. Efecto Joule-Thomson. El experimento de Joule fue llevado a cabo mediante la conexión de dos recipientes idénticos sumergidos en un baño de agua. En uno de estos recipientes se introdujo un gas a alta presión y temperatura específica, mientras que el otro permanecía completamente vacío. En un momento determinado se rompió el diafragma que separaba ambos tanques, permitiendo que el gas se expandiera hasta ocupar ambos recipientes y alcanzar el equilibrio. Como consecuencia de esta expansión, el volumen ocupado experimentó un incremento, mientras que la presión del gas disminuyó. No obstante, es importante destacar que la temperatura del baño, medida tanto antes como después de la expansión, no experimentó cambios sustanciales. El objetivo central del experimento de Joule fue determinar el cambio en la energía interna y la entalpía con respecto al volumen a temperatura constante durante la expansión de un gas ideal. Para analizar este experimento de manera más detallada, comenzaremos con un balance de masa. Dado que el experimento se llevó a cabo en un sistema aislado del entorno, no hubo entrada ni salida de masa, lo que implica que la masa del tanque 1 va a ser igual a la masa del tanque 2. Continuando con el análisis, ahora nos enfocaremos en un balance de energía. Para ello, asumiremos que la energía potencial y la energía cinética son aproximadamente cero. Es crucial tener en cuenta que el proceso está aislado térmicamente. En consecuencia, el calor transferido es nulo y el trabajo realizado sobre el gas es insignificante, ya que éste se tiende a expandir contra el vacío.
Esto nos lleva a la conclusión de que la energía interna en el tanque 1 va a ser igual a la energía interna en el tanque 2. En resumen, en este experimento, la presión y el volumen del gas experimentan cambios mientras que la temperatura permanece constante. Además, la energía interna del gas se mantiene inalterada. Por lo tanto, podemos concluir que la energía interna de un gas ideal está exclusivamente determinada por su temperatura. Realizando un análisis de la entalpía, observamos que esta es la suma de la energía interna y el producto de la presión por el volumen. Es crucial recordar que este análisis se lleva a cabo para un gas ideal, y en ese contexto, la presión por el volumen se relaciona con la temperatura mediante la constante universal de los gases. Reemplazando esta relación en la ecuación de la entalpía y teniendo en cuenta que la energía interna es función de la temperatura, llegamos a la conclusión de que la entalpía también es función de la temperatura. Fin del sexto briefing táctico.